sino en el contexto colombiano y desde el contexto externo hacia el propio eje cafetero. Entonces, para nosotros como comunidad termina siendo siempre muy emocionante poder acompañar los espacios que nuestros colegas configuran en sus propios nichos y de igual forma después cobrarles, no mentiras, invitándolos a los propios. Entonces, eso en formar red académica siempre termina siendo el activo más valioso que uno tiene como académico, incluso más gratificante que las publicaciones que en últimas terminan siendo a veces unos dolores de cabeza tremendos, o las mismas tesis, ni hablar. Pero bueno, muchas gracias a todas y todos por este espacio también dentro de la escuela, porque entiendo que consolidar un espacio como este no es fácil en una universidad que tiene sus propias lógicas. Ahí ustedes escuchan, pueden escuchar también el sonido de fondo. Eh, no es fácil consolidar esos espacios académicos en universidades tan particulares como la nuestra, pero a la vez también permite que haya una afluencia numerosa en un horario, digamos, no tradicional o convencional para poder desarrollar estas actividades. Claramente la SJP hace un esfuerzo muy grande para poder traer en formatos más allá de los tradicionales, en formatos más consumibles que un artículo, discusiones de momento, mm, que permiten desde lo político y desde lo jurídico reflexionar y configurar una epistemología que le permita a la escuela también prontamente abrir su doctorado y también tener toda una cadena de desarrollo y de potencialización en temas de investigación e innovación que le permita a la facultad dentro de la universidad posicionar temas, posicionar profesores y, ¿por qué no?, crecer de manera que los que hoy son estudiantes sean profesores, sean los académicos, que luego estén en esos temas, ¿cierto? Digamos que lo que uno espera como mínimo, lo que yo espero, con la expectativa que yo tengo en este espacio, más allá de hablar de un tema, es poder estimular en algunos la pasión por la investigación o estimular una reflexión, escuchar las reflexiones también de muchas personas en formación, muchos profesionales sobre estos temas que no tienen un solo feudo académico, no tienen un feudo político, no tienen solamente una interpretación territorial, son temas que necesitan de las miradas de diferentes campos metodológicos, epistemológicos y teóricos. Entonces, con esta introducción, además quería hacer un comentario. César Augusto, que lo escuché cuando estaba empezando, hizo alusión, profe Vane, que un profesor muy joven de 40 años, y yo, qué bien, entonces yo no he llegado a los 40, me sentí súper jovencísimo. Muchas gracias, César, porque eso me motivó aún más después de un Claro, día claro, largo. está muy joven, muy joven. Bueno, ahora entrando en materia. Eh, yo voy a traer una serie de reflexiones que se basan en un recorrido y una trayectoria académica. Reflexiones que se plantean con una orientación básica que permite generar una reflexión para que después los que quieran interactuar puedan interactuar. Pero antes de entrar a esa reflexión, yo quiero que todos tengan en cuenta que, que estas reflexiones que se basan en estudios tienen las limitaciones propias de una disciplina, que es la sociología, a veces desde las ciencias políticas y a veces desde la geografía, pero que no pretenden generar hasta el momento, gracias a la juventud que expresaba César en mi trayectoria académica, generalizar. Y digo que no pretenden generalizar porque creo que el momento y la coyuntura de los problemas que investigamos requieren aún de la producción de casos empíricos que permitan dinamizar un poco esos elementos teóricos que nos permitan posicionar nuestras teorías desde el sur y desde Colombia sobre las problemáticas de narcotráfico y de violencia. Eh, ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque nosotros como sustrato de estudio, si ponemos a Colombia como un sustrato de estudio de muchos académicos que intentan entender el narcotráfico,
caemos en una trampa o en una tentación propia de la vertiginosidad de la ciencia, de la producción del conocimiento científico, y es que queremos generar estudios que nos permitan generalizar situaciones que no hemos tenido tiempo ni siquiera de políticamente reflexionar, como es el narcotráfico, como es el narcotráfico y su relación con el conflicto armado, o con el reciente conflicto, o con el conflicto que existe, ¿cierto? Si se quiere, con el posconflicto, conflicto, con todo lo que confluye, con los actores súper vigentes y cada vez más fuertes, y en todo eso un cambio que se pretende institucional o de la forma de agenciar el problema con el actual gobierno, que esperamos produzca también nuevas alternativas, porque en últimas, este problema que tratamos de investigar es un problema que se investiga para darle solución y no tiene tiempo de espera, porque mientras más nos demoremos en aplicar una solución más coherente a la realidad colombiana y a la realidad suramericana o tropical frente a las drogas, pues diariamente mueren más personas con la capacidad de agenciar cambios en edad productiva, en edad donde tienen pleno desarrollo, pleno potencial para ser económicamente activos, con hijos que dejan, y bueno, y ni hablar de aquellos colombianos que son civiles y no participan de las drogas, o aquellos que participan en el negocio de las drogas, ni hablar de las Fuerzas Armadas, de los oficiales, suboficiales de la policía, del ejército y de la armada, que pues mueren atendiendo el llamado del deber, tratando de enfrentar o tratando de llevar esa estrategia de drogas, de lucha contra las drogas, para poder entender el problema. Ese es el contexto en el que todos los académicos de narcotráfico están. Y ese es el contexto en el que los que estudian las drogas, desde lo psicológico, las psicodependencias o desde el consumo, desde una perspectiva societal, están, ¿cierto? Y esa es la realidad en la que todos nosotros estamos. Ya sea que tengamos un familiar adicto, un familiar en las Fuerzas Armadas, un familiar que estudia esos temas, o nosotros mismos como académicos o como ciudadanos. En ese contexto estamos. Y desde ese contexto, digo yo y reitero, que no hay una intención de generalizar, sino de producir empíricamente mayor cantidad de estudios que nos permitan a nosotros avanzar a construir nuestras propias teorías. Pero digo, con la presión de que eso tiene que ser rápido. Cada día, cada semana, cada mes, aumentan las cifras de muertos que ponemos nosotros en esta lucha contra las drogas. En ese sentido, yo quiero, como el título de la presentación es el impacto que tienen las drogas en la sociedad colombiana, quiero que nosotros tengamos en cuenta algo. Y lo importante de hablar de drogas es empezar a desmitificar. Escuchamos mucho de desmitificar el consumo, y digamos que ya vamos avanzando sobre la desmitificación del consumo de marihuana y hachís, por ejemplo. Pero es importante tener otros mitos que hay que derrumbar. Uno de ellos es que es una maldición para Colombia. No lo es así. Que el caso de Colombia es único y es una trágica condena. No lo es así. Que la injerencia de los Estados Unidos es casi que un plan maquiavélico para que los países de la región no puedan avanzar y desarrollarse. No lo es así. Que Estados Unidos es el único que interfiere. No lo es así. Miremos primero estos mitos. Hay que entender que hay tres grandes tipos de drogas psicotrópicas, que es de lo que vamos a hablar. No vamos a hablar aquí de drogas sintéticas, vamos a hablar de drogas psicotrópicas. ¿Qué quiere decir una droga psicotrópica? Drogas que alteran el sentido de una persona desde una perspectiva psicológica, denomínenlo como quieran, lo quiero dejar así amplio, pero que se ubican en el trópico, son producidas en el trópico. El trópico es una franja que hay entre el Ecuador al norte y entre el Ecuador y al sur, una línea imaginaria que tiene una característica, y es que el sol ahí tiene una exposición casi que perpendicular. El movimiento de la Tierra ni aleja ni acerca la exposición del Sol que tiene esa franja de la Tierra. Quiere decir, en esa zona no hay estaciones. Aquí no hay estaciones. Los países tropicales son aquellos que están cercanos al Ecuador. Colombia, desde Ecuador hasta México, y desde Ecuador hasta la frontera norte de Chile, en Sudamérica. Pero el trópico da para todo el globo terráqueo. En África va de Ghana
a Botswana un poco, y en, pues obviamente Kenia, Sudán, todos esos países de África Occidental, África Oriental, y en Asia, el sudeste asiático, la India, la costa en la parte norte de Australia, esos son países tropicales. A la droga psicotrópica se ubica, la siembra de drogas psicotrópicas se ubican en ese cinturón tropical. ¿Eso qué quiere decir? Que acá puede pegar la marihuana, puede pegar la amapola o puede pegar la hoja de coca. Esos son las tres principales drogas psicotrópicas de las que nosotros tenemos conocimiento y con las cuales nosotros generamos unas restricciones frente a su producción y consumo. Colombia, como cualquier país tropical, tiene esas condiciones. Ahora, el cuento de que somos un paraíso, bueno, en realidad no hay un solo país paraíso, hay 197 países paraísos y no hay un país, tercer país más feliz del mundo. Hay 197 países que son diferentes en su felicidad, ¿cierto? ¿Por qué quiero decir eso? Porque tampoco es un mito que es una maldición haber estado en el trópico y que se haya generado esa siembra de coca. No lo es. En realidad, y tiene que ver mucho con lo político, se relaciona más que la ubicación, más que la capacidad cultural para hacer negocios ilegales, estados débiles. Los países tropicales tienen una característica. Tienen democracias, tienen instituciones democráticas y tienen estados que se caracterizan por ser estados o fallidos o débiles o estados que simplemente no son capaces de agenciar el territorio que tienen, con todos los bienes y servicios, ni captar las rentas que ese territorio tiene, y mucho menos defender totalmente ese territorio. Es una realidad que coincide con una condición geográfica. Ahí estamos hablando de una construcción geopolítica. Esos países tienen ciertas debilidades institucionales que se suman a estar en el trópico, que ofrece características muy particulares para que estas plantas que tienen esas moléculas que generan estos efectos psicológicos en las personas que las consumen, obtienen las mejores condiciones en el trópico por exposición solar, por altitud sobre el nivel del mar, por distintas características. De todo ese universo, o de todos esos países que están en el trópico, hay tres focos de producción de drogas psicotrópicas. Uno es los Andes tropicales, donde en Colombia, Perú y Bolivia, donde crece la coca. Otro es, pero también crece la amapola y otras, pero no en tanta cantidad. Otro es los canatos, que son esos países que terminan en están. Muchos dicen por molestar, aquí no están, o peligrostán, ¿cierto? Que son, algunos dicen Soacha, están acá, me di cuenta en estos días, fue súper charro, bueno, que son estos países, Afganistán, Pakistán, que para no entrar en discusión, para no entrar en explicarme geopolíticamente por qué se llama TAN, son los canatos, antigua forma de organización que proviene del Imperio Turco-Mogol, producto de la colonización que hace Genghis Khan y todas sus otras formas de gobierno desde Ulaanbaatar y Pekín, en sus desplazamientos que nosotros conocemos, que fueron los que dieron origen en últimas a imperios como el griego y el romano. Pero pueden profundizar más. Ahí estoy haciendo un tijeretazo histórico, pero brutal, pero para que se ubiquen. Eh, que luego fueron pues islamizados, ¿cierto? Mm, en Pakistán y en Afganistán se concentra pues la amapola, el gran comercio de heroína está en estos dos países. Y el comercio de hachís, bueno, Pakistán y Afganistán amapola junto a hachís, perdón, Marruecos también hachís, y en el sudeste asiático, en el Triángulo de Oro, en lo que conocemos como Laos, Tailandia y Myanmar, o antiguamente Birmania, donde se siembra la heroína. ¿Qué características tienen esos tres grandes nichos? ¿Cuáles? Canatos, Marruecos, Andes tropicales y Triángulo de Oro en el sudeste asiático. Tienen características que el narcotráfico catalizó, fue el motor y fue el combustible de sus propios conflictos internos. Esos países también tuvieron conflictos internos. Miren Afganistán con los talibanes y miren
Myanmar con el Comitán y toda esa guerra que ha tenido Birmania Myanmar. Antes se llamaba Birmania, hoy se llama Myanmar. Miren que ellos han tenido como 4 premios Nobel de la Paz, han tenido un conflicto armado súper complejo, que se produce desde la caída de la China y la huida de la China. Bueno, con ese comentario me voy a ganar el beneplácito de China por siempre, de la China que conocemos de este de Pekín. La huida de ese tipo de gobierno chino hacia Taiwán, y la guerra que produjo eso en el Triángulo de Oro, ¿cierto? Las diferentes guerrillas separatistas, primero independistas frente al Reino Unido todos, después con el tema del socialismo y en la Guerra Fría, socialismo y capitalismo, y que después terminaron en sus propios conflictos internos sobre cómo se iban a organizar y sobre los límites fronterizos entre Laos, Tailandia eh, y Birmania. Eh, y con una característica, la droga financió los grupos insurgentes y los grupos insurgentes dejaron de pelear por una causa política y se convirtieron en grupos narcotraficantes. Ven que hay parecido con Colombia y estamos hablando de eso 40 años antes de que el boom de la coca en Colombia. O sea, esto no es una cosa, ay, Dios santo, nosotros somos así, ¿por qué seremos así? No vamos a poder solucionar. En Afganistán sucede muy parecido. La heroína financia a los grupos talibanes, aunque los talibanes tienen normas muy severas contra el consumo, pues financia las drogas. Esas drogas financian a los grupos terroristas talibanes cuando Rusia deja de financiarlos en el marco de la Guerra Fría. Y ni hablar en Colombia, cuando aparecen los grupos narcotraficantes para suplir el vacío que deja Francia, que traficaba la marihuana en el Caribe latinoamericano, en el Caribe americano, cuando traficaba la marihuana desde Cuba hacia los Estados Unidos, y cuando viene la Revolución Francesa, desplaza ese eje francés de la comercialización ilegal de la marihuana y es tomado, entre otras cosas, por narcotraficantes colombianos que ven una oportunidad de sembrar la marihuana en la costa norte y de generar rutas para llevar esa marihuana hacia los Estados Unidos, donde estaba el boom del hipismo, ¿cierto? Pero ¿qué coincidencia hay? ¿Por qué Colombia y no Venezuela en los 60? Porque teníamos un serio problema con la configuración de los grupos guerrilleros en ese entonces, y un Estado súper débil. Institucionalmente una democracia que no ha sido interrumpida por dictaduras, pero un Estado supremamente débil que, bueno, que incluso ha soportado pues los embates del no gobierno que tuvo, de corte de extrema derecha en los últimos, en 3 periodos presidenciales. Ese es un contexto general. Ahí no hay una venganza de Dios, ahí hay un elemento que se repite. Las drogas se instauran en el trópico porque biológicamente pueden crecer, pero se desarrolla toda una cadena de producción en países donde los estados tienen debilidades estructurales que no son capaces de suplir las necesidades básicas de su población. Se generan conflictos políticos que, lejos de dar una solución a la cuestión política de fondo, lo que hacen es empobrecer a las sociedades. Lo que hace es delimitar el crecimiento o el ascenso social y el crecimiento de las élites políticas. Miren lo que le costó a Colombia tener un gobierno, no de izquierda, no progresista, un gobierno de corriente diferente. Le costó a Colombia más de 200 años. Menos democrático que eso yo no puedo ver en toda la historia de Latinoamérica, ¿cierto? En Latinoamérica hay de izquierda, de derecha, profesor, barrendero, pero acá no. Acá, si no eres de la aristocracia payanesa, antes de la era republicana primaria, si no eras de Cali, Bogotá, Medellín, muy difícilmente podías ser presidente de la República, ¿cierto? Podías ser también senador o ser un senador con influencia. Pero quitémosle a eso que todos tienen la misma, en perspectiva, la misma vocación de poder, o una vocación de poder muy similar, con ideas en lo económico también muy similares. Arciniegas decía que en Colombia no estaba dividida en rojos y azules, sino en morados, ¿cierto? El tránsito de rojo a azul es muy fácil de hacer y ha sido muy fácil de hacer.
cuando se perdió en la pasión por lo político, cuando se perdió esa afiliación política que nos identificaba como el lugar de nacimiento, como las características o cicatrices, y nuestro partido, cuando se perdió esa característica hace más de 30 años, pues cambiar, hacer ese tránsito de rojo a azul realmente para nuestra sociedad no es tan complejo. En ese marco, Colombia eh, genera las condiciones más que Perú y Ecuador, ve más que Perú y Bolivia. Recuerden que cuando la coca estalla como boom, en Perú también había una guerra y financió a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso perpetuó una guerra gracias a la venta de cocaína, y eso fue antes de nuestro periodo más sangriento y violento del conflicto armado. Digamos que aprendieron muy bien las lecciones las guerrillas comunistas, viendo como en Laos y en Tailandia se financiaban con la droga, viendo como en Perú también se financiaban con la droga, entonces no es nada novedoso. Ahí nuestras FARC y el ELN no hay que darles nada de innovadoras en cuanto a utilizar las drogas para financiar su estrategia militar, eh, pero no su influencia política, que es diferente. En ese contexto, los mitos que hay que derrumbar es que eso no es exclusivo de Colombia, no hay que desmitificar que, que es una maldición por estar en el trópico, de que somos el país mejor ubicado estratégicamente. Eso tampoco es cierto, eso son construcciones geopolíticas, eso son construcciones de identidad, pero que para el mercado de las drogas va bien. Lo importante es que en el momento en que ocurrió y se vio una oportunidad de negocio, en Colombia estaban las condiciones dadas, y esas condiciones estaban dadas por la incapacidad del Estado y de las instituciones del momento para poder generar leyes o para poder tener el marco legal, formal, cultural, político que evitara que se instauraran esas prácticas económicas dentro del país. Eso por una parte. Por otra parte, hablar de drogas es siempre hablar en cuanto al consumo de problemas. Voy a hacerlo muy corto porque voy a hablar de narcotráfico, pero es importante hablar de esto. Primero que todo, eh, ya llevamos muchos años, no solamente estos 2000 que conocemos de la era después de Cristo para el mundo occidental, sino unos 5000, 6000, 7000 años atrás, donde hay evidencias que el hombre toma sustancias que le son placenteras, que no son solamente para saciar su sed, para aportarle proteínas o para nutrirlo, sino que toman sustancias que le generan placer o que le generan condiciones para poder satisfacer necesidades que van más allá de suplir el hambre y la sed. Y esas sustancias fueron líquidas, esas sustancias fueron quemadas y aspiradas, esas sustancias fueron absorbidas por la nariz. Se me olvida el término, tengo el término es callejero, hueler, pero el término es nifar, ¿cierto? Eh, o por los ¿Aspergénicas? ojos, ¿perdón? ¿Aspergénicas? Sí, señor, muchas gracias. O por las mucosidades, los cachetes, la boca, el ano o los genitales, ¿cierto? Por distintas partes entran diferentes sustancias y esas sustancias se consumen porque tienen atributos, ojo, que no son solamente para nutrir, sino que tienen atributos para mejorar condiciones propias del ser humano. Primero, para evitar la tristeza, para aumentar la alegría, para aumentar la energía, para disminuir el sueño, para dormir, bueno, para muchas otras elementos o funciones vitales, incluso funciones no vitales, para mejorar el rendimiento sexual, bueno, para sentir más en un acto sexual. Eh, Esas sustancias son propias y son elementos, son adaptaciones también culturales, o sea, eso es tecnología. Encontrar que preparar un alimento, dejar que un alimento se fermente, deshidratar un alimento, buscando un efecto que se entiende cuál va a ser, pues eso es muy antiguo. Y a la medida que avanzan los tiempos, cambian las formas de preparar esos elementos, cambian las formas de generar esos efectos, cambian las sanciones que hacemos sobre esos efectos. Entonces, hace en los 50, el famoso Al Capone con su venta de ron o de licor, de whisky,
o, o hace, o hace, o bueno, nosotros somos tremendos consumidores, ya que veo un mensaje. Nosotros tomamos café. Café es una bebida alucinógena. El café altera rendimientos. El café, yo tengo un profesor de que es a quien aprendí, que quienes se han formado en Pereira en estos temas admiramos mucho y es el referente que quizás en la vida ojalá tenga homenajes, pero lo vamos a reconocer mucho por sus aportes a la ciencia colombiana, Guillermo Aníbal Gardner, que decía que nosotros somos unos drogadictos, sobre todo en el eje cafetero. Tenemos el título de una droga dentro de nuestra región y nos sentimos muy orgullosos porque nos reconozcan como los drogadictos frente al café y los efectos que genera el café. Pero ya el café está socialmente aceptado, tan socialmente aceptado que nos sentimos orgullosos. Puede ser que en unos 50 años se genere el eje cocalero y entonces se conozca así la región del Putumayo y del Caquetá y ellos se sientan orgullosos por ser parte del eje de la coca, como hoy somos del eje cafetero y del eje del café. O en el Valle del Cauca con el azúcar que sale de la caña. Profe, Eh, la forma en que se produce el azúcar y la adicción que genera el azúcar y los problemas de salud que ha generado el azúcar, pues son bien conocidos, pero esos efectos que genera esta planta, la forma en que se produce, los contaminantes que produce el azúcar, pues son bien aceptados. Hoy la única restricción que tenemos frente al azúcar es una etiqueta negra que le están colocando a las bebidas donde dice que tienen altos contenidos de azúcar. Después de que todas las muertes que ha generado la diabetes, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. O sea, el tema de las drogas no es que el consumo esté en el norte, coincide, está en el norte. El tema de las drogas es que las consume quien tiene la capacidad de consumirlas. Y en este momento los del norte tienen la capacidad de consumirlas. Entonces no es un tema de que malo, malo, malo Estados Unidos. Es un tema de que el alterar nuestra profesor, conciencia, alterar nuestro rendimiento, se ha vuelto en profe, una práctica cultural amplia. Perdón, Emanuel, ¿estás tratando de hablar? qué pena, mi profe. Su merced dice que los que tienen la capacidad de consumir esta droga es en el norte. ¿Por qué? ¿Porque tienen la plata para comprarla o por qué razón? Una de ellas Espérame. es que hay plata. ¿Sí? Una de ellas es que hay plata. Ya vamos a Ah, ver bueno. por qué. Bueno, gracias, mi profe. Muy gentil. No, pero tranquilo, Emanuel. Claro, una de ellas es plata y conocimiento de los efectos de la droga, ¿cierto? Nosotros vinimos a tener los conocimientos reales del efecto de la cocaína cuando los narcotraficantes se quedaron sin la opción de comercializar en el norte, cuando se dio la gran guerra contra las drogas en el Plan Colombia, pues les tocó abrir mercado en Colombia. Y ahí nos dimos cuenta, Emanuel, que nosotros teníamos potencial para consumir también ese producto que para los narcotraficantes era más rentable venderlos en el norte porque aumentaba su valor, pero producto de las restricciones o de la guerra que se inició en el Plan Colombia, pues encontraron que si no podían venderla, entonces había que vender eso. Y empezaron a venderlo acá y a fidelizar y a generar consumo. ¿Y quiénes empezaron a generar ese consumo? Pues los que tenían alto poder adquisitivo. Ojo, hay una variación, el bazuco, por supuesto, y otras variaciones que también son muy complejas, que no voy a entrar a detallar porque eso es una historia pues súper interesante. La historia del bazuco en Colombia, créanme que sería la tesis perfecta para cualquiera, porque es bien particular. Pero, pero acá también se genera un mercado, ¿cierto? Y ese mercado tiene esa misma característica. No es que sean los del norte de Bogotá, los del sur del Valle de Aburrá, los de Álamos en Pereira, los de el barrio más pudiente de Villavicencio. Eh, no, simplemente es el que tiene la posibilidad y el conocimiento de esa droga, producto de la experiencia social, del conocimiento de la droga y producto de poder pagar el consumo. Y si después se vuelve un consumo como un problemático, el que es capaz de sostener ese consumo consiguiendo dinero robando o bajo otras circunstancias. Rodolfo, dime. Profe, buenas noches y a todos los compañeros. Yo les quiero hacer una preguntita antes de que Rodolfo intervengas. ¿La dinámica es Sí. que yo hablo y van hablando o hablo y al final? Sí, es que iba a eso, qué pena, y es sobre este tema precisamente,
porque es que estamos tomando estas conferencias como un café político, precisamente, y ahora que usted hablaba de que uno se siente orgulloso de ofrecer un café y de sentirse un café, o sea, la idea es como charlar, ¿no? La idea es como entrar en un proceso Bueno, de intercambio de este proceso, porque si no, o sea, interesante, por supuesto, yo estoy muy atento a su conferencia y eso es de gran aporte, pero se vuelve como en un monólogo, pues pienso yo, ¿no? No sé si haya un criterio como un poquito diferente en ese sentido, y la idea es como ir intercambiando procesos, por ejemplo, a propósito de esto, de lo del café político, o sea, mire, estas costumbres que se nos ha vuelto ya pues eso, una costumbre en Colombia, de ofrecer un café, de invitar a un café a un amigo o una amiga para charlar sobre diferentes temas, pues y en los últimos tiempos ya se habla, por ejemplo, del tema de, antes era un mito el tema de la marihuana, hoy ya se lo conoce como cannabis, la misma marihuana, pero con otro nombre. Entonces, hacia el futuro van a haber algunos cambios y los cambios los estamos viendo en este momento. Ahora sí, lo preocupante en ese sentido es que uno no sabe si esos cambios son para bien o para mal. Entonces, y estamos perdiendo un poco como de este tema de respeto por las mismas drogas, por los mismos medicamentos y todo lo demás. Entonces, usted decía, más adelante quizá el departamento del Putumayo sea un eje de presencia y de consumo de algunas drogas. ¿Hasta qué punto esto también puede ir como ser un poquito riesgoso, ir imprimiendo ese mensaje en los colombianos? Es como el tema de discusión o como la inquietud que me queda, profe. Muchas gracias, muy amable. claro, Rodolfo, yo creo que ahí, y bueno, y si quieren vamos interviniendo entonces porque tenía otra lógica, otra idea de metodología. Pero, Perdón, Rodolfo, mira, perdón, doctor Jiménez, perdón, discúlpeme muy respetuosamente. Usted ha sido invitado, es un profundo conocedor del tema, muy agradable intercambiar ideas, pero creo que usted merece todo el respeto que haga su exposición. Lo digo con respeto con todos los demás compañeros y compañeras. Que haga usted su exposición y al final nos va a rendir el tiempo, vamos a tener todo su conocimiento y vamos a poder intervenir. Por eso, Estoy de acuerdo. Sí, Yo, estoy de yo acuerdo, está muy interesante. meto un poquito la cucharada. La idea sí es tener como un espacio No, de conversación, pero creo que este espacio de conversación lo podemos ir también nosotros como expresando en el chat. Porque mira que a medida que nosotros, que ustedes han escrito por el chat, el profe ha intentado como vincular también esos comentarios en el chat, los ha vinculado a lo que trae también preparado. Entonces yo les propongo que no dejemos de participar, pero que usemos un poco más el chat y que por el chat vayamos dejando como las diferentes preguntas, los diferentes comentarios que podemos tener para que el profe lo pueda ir integrando. A mí se me olvidó contarles que hoy no vamos hasta las 8, como a veces nos hemos extendido un poco, sino que vamos más o menos hasta las 7:30. ¿Hasta qué hora cena? Ah, no, ya son las 8. sí. Ya nos pasamos, profe. Ay, ya son las 8, el profe. Vamos hasta las no 8:30. Qué van a pena. hacer. Vamos hasta las 8:30 porque el profe tiene ahorita otro compromiso. Entonces no podemos irnos más allá de las 8:30. Entonces yo les diría que aprovechemos mucho el tiempo y que aprovechemos mucho el chat. Sería eso, pues dado como la dinámica del día de hoy. Y Y aprovechar el muchísimas conocimiento del profe. Claro. Yo estoy de acuerdo con la doctora Vanessa y con el señor Mercado. Entonces, hagamos una cosa, fluyamos, ¿cierto? Yo ya me faltan dos temas, dos puntos que quería traer y podemos generar la discusión, pero entonces yo voy revisando el chat, voy hablando, pero sí me parece importante algo que dijo Rodolfo, que me permite un poco moverme entre los dos puntos siguientes. Y es, Rodolfo, mira, yo entiendo que hay unas preocupaciones muy grandes cuando hablamos del consumo. Primero es, si no hay restricciones, ¿qué va a pasar con los consumos problemáticos?
Nosotros tenemos unas experiencias de consumo problemáticos que vemos en habitantes de calle, que vemos también en algunos sectores, sobre todo en la juventud, que es un temor muy natural, ¿cierto? Voy a enunciarlas y después voy a mirar y problematizar sobre ellas. La idea es que aquí no hay una respuesta única y concreta. La otra es que tienes razón, hay algo que quizás no mencioné, y es que algo de común tienen esas tres plantas, y es que las tres plantas se conocen porque habían civilizaciones que las tenían como plantas ancestrales. La coca, nosotros que la conocemos más, sabemos que los aymaras, los incas y nuestras civilizaciones del sur del país, pero que muy probablemente todas de procedencia inca o aymara, ven a la coca como una planta sagrada. Miren en Bolivia que hay un movimiento cocalero. Ojo, la palabra cocalero no es mala. La palabra coca no es mala, que eso es otra cosa que hay que derribar. O sea, las palabras en esencia no deben ser tipificadas en un código penal, no representan un comportamiento en este caso. No, o sea, podemos hablarla sin, tratemos de hablarlo sin la evaluación moral, que es otro de los grandes problemas. Y esa evaluación moral no es gringa, esa evaluación moral no es inglesa, esa evaluación moral no es de Canadá ni de la Unión Europea, esa evaluación moral es propia. Miren que nosotros nos cuesta decir, hay marihuaneros, como hay cafeteros, o sea, pues ¿cuál es el rollo? ¿Cierto? Si una persona, yo soy frijolero, si me gusta el frijol, pues, ¿cierto? Si alguien quiere categorizarlo así, pues ahí no hay nada ni bueno ni malo, que yo coma mucho frijol, que yo consuma mucho café, incluso que alguien consuma mucha marihuana, ¿cierto? Hay otros comportamientos que son problemáticos y que hay que tratar, por supuesto, pero en un inicio hay una discusión más bien moral sobre, y también una discusión un poco pensada maquiavélicamente. Que la Coca-Cola sea más barata hace que todo el mundo tome Coca-Cola. No, realmente. Que los chitos sean más baratos que comprarse un pan hace que toda la gente coma chitos. No, ¿cierto? Realmente hay un problema muy grande y es que cuando regulamos un mercado tendemos a generar más adicciones. La regulación de los mercados genera más adicciones que el propio producto. Por ejemplo, las personas que les gusta comprar tenis baratos. A mí también me gusta tener ropa, digamos, como de marca. Hay marcas que me gustan, pero hay temas de consumo consciente que yo adquiero en la medida que pienso sobre cómo se producen las cosas. O sea, el tener información me permite a mí tener un consumo responsable en todo tipo de mercado, legal o ilegal. Entonces, cuando yo veo unos tenis de 100.000 y veo unos tenis de 500.000, o veo unos tenis hechos en Bucaramanga, yo digo, pues yo quiero comprar los de Bucaramanga. Yo sé que el de Bucaramanga le está dando empleo a los colombianos. Valen 250.000 y no son Nike. No tengo garantías de que se me van a dañar como los Nike, que hoy en día meterle 500.000 a unos Nike no es garantía porque ellos producen para que se acabe ligero. El de Bucaramanga produce para que no se acabe ligero, pero le sale muy caro producirlos, 250.000. ¿Cierto? Mire, estoy consumiendo, lo estoy haciendo también con un producto que no es de primera necesidad, pero con la información puedo tener y tomar una mejor decisión. Hoy en día cada vez más personas están en esa lógica. Cada vez más los campesinos venden más productos y la gente es más consciente de que es mejor comprárselos a ellos que en el éxito. Con el tema de las drogas se puede transitar a lo mismo. Con el tema del café igual. ¿Cuántos no compran, dejan de comprar sello rojo y compran los de otra calidad, así sean 5.000 o 6.000 pesos, pero porque es que este café lo hace el primo de mi amigo, la prima de mi amiga, la prima, ¿cierto? Ese tipo de economías existen. Las regulaciones del mercado son perversas. Las restricciones de los mercados generan las adicciones en un punto. Otro punto que genera la adicción es el desconocimiento. Y el desconocimiento siempre viene con la moral. No, 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 no lo haga. No, ni se le ocurra pensar en esa solución porque nos vamos a convertir en un país de drogadictos. Ya todos van a estar con las jeringas cuando realmente no necesariamente es así. Si abren las drogas, si legalizan la droga, yo no voy a ir a consumir cocaína en estos momentos, ni en uno, ni en dos, ¿cierto? Probablemente esa no sea la razón por la que yo consuma cocaína. O en el caso de ustedes, la apertura no necesariamente va a generar eso, lo que genera es la curiosidad frente a la restricción, ¿ve? Pero ¿por qué prohibirán esto?
Ve, pero ¿cuál será el efecto prohibido que produce la cocaína, cierto? ¿Cuál será la diferencia con de la heroína con la morfina o con estos opioides que nos recetan los médicos para evitar los dolores crónicos, cierto? Eh, Ahí hay un tema moral que nosotros no hemos transitado, que nosotros no hemos pensado, que nosotros hemos dejado que otros piensen por nosotros. Esto lo digo frente al consumo. Y claro, Rodolfo, hay que tener todas las precauciones. Eso no es como mañana la marihuana es libre, mañana la coca es libre. Lo que hay que blindar a nuestra sociedad en cuanto a generarles conocimiento. Miren, el sexo no es prohibido. No hay una ley que diga que usted a los 15 años no puede tener su primera relación sexual. Como no es prohibido y como hoy están los medios, ¿cuál es el mejor mecanismo para enfrentar embarazos y enfermedades? La educación, ¿cierto? Ahí no hay otra. No nos tiene que dar miedo invertir en eso. Nos tiene que dar más miedo invertir en la prohibición y restricción, en lo que genera, en soldados enfermos, soldados también con problemas de drogas, porque ellos quedan en medio de las zonas de droga, quedan expuestos y tienen que también, para poder sobrellevar esa carga de lucha y de combate constante que tienen nuestras Fuerzas Armadas, la droga es una ruta de escape. Gobiernos financiados por drogas en nuestras alcaldías, en nuestros municipios, en nuestros consejos, en nuestras presidencias anteriores, ¿cierto? Que es muy difícil taparse el dedo con ¿cierto? Lo que ocurrió con la élite costeña financiando el gobierno anterior en cuanto, y la plata de donde provenía, pues la justicia lo puede hacer, porque acá abogados sabemos que hay, la mejor estrategia jurídica es conocer la ley más que defender una razón verdadera. Pero, pero bueno, y eso no solamente acá, el gobierno de Lazo en el Ecuador también, el gobierno hoy de Maduro, ese gobierno, los gobiernos chavistas que se han sucedido se han visto muy beneficiados por el tema del narcotráfico, el gobierno de Evo Morales, pues obvio, por el tema de los cocaleros, él fue un sindicato cocalero, sin decir que, bueno, vamos a otra mentira, no todos los narcotraficantes pues tienen que ser malos. Y hay narcotraficantes que ustedes no les hacen sanción social. La sanción social frente a los narcotraficantes siempre va frente a la cadena más débil de la cadena de producción de drogas, frente al que planta la droga y la recolecta, frente al que trabaja en el laboratorio, en el campo, bajo unas condiciones horribles, y frente al dealer o jíbaro que tiene que las vende en el costo. Pero ustedes o no tenemos una sanción frente a las integrantes del grupo empresarial antioqueño que financian las drogas y que se hicieron plata con las drogas, que desde el cartel de Medellín están en el grupo empresarial antioqueño, y no hemos cuestionado su participación, ni el origen de sus fortunas, ni el origen de las fortunas de la élite de Pasto, de Manizales, de Villavicencio, de Cúcuta, de Sincelejo, de Pereira, de San Andrés, de Riohacha y de todas las otras capitales del país que han amasado fortunas invirtiendo en negocios de las drogas, de forma constante o no constante. ¿No? Eso, no quiero decir que todos los ricos del país son narcotraficantes, pero que una gran parte de la élite ha hecho dinero invirtiendo en temas de las drogas, en operaciones tan sencillas como esto. Ay, ese puede ser narcotraficante, de un momento a otro está en el club, pero se nos acerca, es un man bacán, un chévere, y nos dice, pues yo tengo un negocio, si usted me da 100, yo le genero una rentabilidad de 150 millones de pesos en 2 meses. Rentabilidad de 50. Ah, pues yo tengo 100, se los doy, me dan los 150. Súper, somos amigos, tomamos whisky, paseamos en otras partes. Ese que recoge las inversiones de la élite, que mete a la élite a generar y amasar fortunas, que es un chabacán que tiene yates en Miami, que hace las fiestas, pues nosotros no lo sancionamos, ¿cierto? Es un discurso también de moral. Y eso no es proveniente de afuera. Lo que yo quiero, sin desatanizar el tema de los Estados Unidos, sin desatanizar el tema de que las drogas claramente generan unas afectaciones a la salud cuando hay psicodependencia, es que nos falta mucho por preguntarnos y por cuestionarnos, y nos quedamos en los debates morales y no en las preguntas de fondo que nos permita avanzar en estrategias que nos permita a nosotros generar nuestra propia solución frente al problema. Sí, es un mercado global, por supuesto, pero nosotros tenemos la llave, y eso es importante que lo sepamos como sociedad, la llave para poder darle problema, para poder agenciar ese problema. A lo que, para eso trato de responder, Rodolfo, un poco, como no para darte una respuesta, sino para darte elementos que podamos pensar de manera diferente esas preocupaciones, porque hay maneras diferentes. Cada vez que yo escucho un planteamiento, cada vez que yo me hago un planteamiento,
sobre el tema de narcotráfico y su impacto en la sociedad colombiana, siempre pienso de dónde lo construí, de dónde lo traje, cómo llegó a mí, cómo se consolidó ese argumento. ¿Para qué? Para poderlo cuestionar, ¿cierto? Para poder desde ahí generar una agenda de investigación, para poder en esos espacios plantear esos dilemas y esas dudas en los estudiantes y que se salgan de las explicaciones lógicas, pero que también valoren esas apreciaciones lógicas que construyen de su realidad. O sea, la realidad que ustedes configuran con el tema de narcotráfico es muy valiosa. Interpretarla y reflexionarla es muy poderoso. Si lo hacemos en este grupo y desarrollamos agendas, es súper útil para nuestra sociedad de las próximas generaciones. Porque el reto es que no haya tantos muertos. El reto es que no haya tanto delito. El reto es que esa plata deje de financiar la democracia colombiana en todos los niveles. Que se pueda tener una democracia realmente libre sin que esté plata de narcotráfico agenciando en el legislativo, en el judicial e influenciando el ejecutivo para la toma de decisiones, ¿cierto? Ese es el reto. Ahora, necesitamos hacer mucho, claro, una discusión como esta, que apenas sea el germen para que ustedes se estimulen y generen otros para que reflexionen, hablemos sobre el tema, vayamos a medios y todo esto. Para cerrar, como toqué los dos puntos así, para que haya la discusión, para que podamos hablar, vimos en el tema de consumo, vimos en el tema de producción, que les conté con la historia de los costos. Ahora veamos con el tema de contrabando y tráfico, que es otro de las cadenas de esta cadena de producción de coca, principalmente para Colombia. Y el tema de tráfico ha traído quizás el principal problema que nosotros no hemos querido estudiar. Nosotros hemos estudiado el conflicto y el narcotráfico. Sabemos mucho de las FARC con el narcotráfico, de los paramilitares con el narcotráfico, pero sabemos muy poco de la violencia que ocurre en las ciudades. Les doy un dato. Han muerto más colombianos por el narcotráfico en las ciudades de nuestro país que en 7 años que en los 50 años de conflicto armado. Ahí están los datos de memoria histórica. Ha desaparecido más gente por el conflicto, por supuesto, probablemente eso aumente la cantidad de muertos. Pero en nuestro país mueren más jóvenes por narcotráfico que por conflicto armado. Y ha sido así durante mucho tiempo. En nuestro país, más jóvenes, más niños han sido reclutados por el narcotráfico que por las guerrillas y por el ejército. En nuestro país, más niños han sido bombardeados por el narcotráfico que por el conflicto armado. Aún así, la cantidad de estudios es así, y la de conflicto armado es así, y la cantidad de estudios de narcotráficos es así. A su vez, la cantidad de presupuesto para combatir el conflicto armado es así, para el conflicto armado, y la cantidad para el narcotráfico es así, a pesar de todas las ayudas que ustedes escuchan que nos llegan para combatir el narcotráfico. Es un tema subestudiado, subvalorado. Es un tema que ha generado comportamientos que nosotros no identificamos con el narcotráfico, pero que tenemos. La gran desconfianza que tenemos los colombianos frente a estar en público y estar en sociedad se produce por nuestra historia con narcotráfico, bueno, y otros negocios ilegales, ¿cierto? El reconocimiento que se nos da a los colombianos en el extranjero a partir de la cumbia y el café, otra droga psicotrópica, se da también por la coca y la marihuana, ¿cierto? Pablo Escobar, ustedes ven que en todas las tiendas de souvenirs hay figuras de Pablo Escobar, aunque a muchos nos indigne, ¿cierto? Las bombas fueron puestas en las ciudades, los territorios controlados donde no entra ni la policía, la mayor cantidad de territorios no controlados por el gobierno no están en el campo de Colombia, ni en las zonas de cultivo, están en las ciudades colombianas. Están en los barrios populares de Soacha, de Bogotá, de Medellín, de todo, pues, de las 10 ciudades del Valle de Aburrá, de las 3 ciudades del eje cafetero, de Cartago en el Valle del Cauca, de las ciudades del Pacífico colombiano, del sur occidente colombiano, de la Amazonas, de la costa norte, de San Andrés, del oriente colombiano. Ahí están los grandes territorios que no son controlados por el gobierno. En las narices de la institucionalidad están los territorios que no son controlados. Y esos territorios
Pues sí, los conocemos. Esa es la zona de tolerancia, ese es el barrio Villa Santana, ese es Casucá, ese es la Comuna 13, ese es el distrito de Agua Blanca, ese es el barrio La Chinita, ese es el Pescadito, ¿cierto? Esos son. Esos son, pero que simplemente se convierten casi que en figuras de paisaje de tránsito. Yo no paso por ahí no vaya mi hijo, si es una fiesta, ni se le ocurra, o vayas en taxi y te vuelvas en taxi. Si su novio es de ahí, ¡ja! ¡Qué peligro! Hay que tener cuidado con ese muchacho, esa muchacha debe ser una volantona porque es de ese barrio. Entonces configuramos todo un acervo de situaciones frente a un problema que asumimos culturalmente obviándolo, ¿cierto? Pero ahí es donde mueren la cantidad de muertos. Los barrios donde más mueren colombianos en promedio son Villa Santana, en Pereira, son el Solferino, en Manizales, son el Santa Viviana, en Bogotá, 7 barrios de Agua Blanca, en el distrito de Agua Blanca, Chinita, en Barranquilla, ¿cierto? Esos son los barrios en proporción donde muere mayor cantidad de colombianos. Y si ustedes los miran con otros sitios de la tierra, por ejemplo, nada más Villa Santana en Pereira mueren más personas en promedio que en estos momentos que los que están muriendo en la guerra de Ucrania. O sea, las dimensiones son grotescas. La atención es minúscula. La reflexión está ausente. En ese sentido, nuestro gran problema, junto con el hambre en el país, es el tema de narcotráfico. Y no lo estamos atendiendo. Estamos esperando, criticando una guerra que se está dando. Estamos esperando que esa guerra evolucione, pero a la vez, día tras día, se repite el ciclo y el bucle de violencia, como el violence loop, se repite y se repite y se repite. Llegando y conquistando espacios que ni siquiera nuestro proyecto de nación conquista, como son los colegios, como son las escuelas, fidelizando cada vez más en el consumo. Rodolfo, yo creo que el tema no es que sea legal o no, el tema es que no somos ni capaces de controlar lo que le llega a nuestros estudiantes en las escuelas y colegios. Ahí hay un problema que hay que atender más que si uno la consume o no, ¿cierto? Hay que brindar unos sectores de la población, hay que educarlos, pero hay que alejarle el territorio a unos actores ilegales que están captando ilegalmente las rentas de ese territorio, tomándose las vidas de la población más, del potencial más activo de vida del país. En este sentido es importante que yo voy a sentar una posición como para que empecemos la discusión. Yo creo que hay que cambiar la estrategia de la lucha contra las drogas, sí. Yo creo que tenemos que conocer más sobre ellas y hay que invertir plata en eso también. Pero yo creo que hay que derrumbar muchos dilemas morales, perdón que la expresión, pecuecos, chimbos, chambones, sobre el tema de las drogas y centrarse en los elementos fundamentales de ellas. Y uno de ellos es reconocer que, aparte de reconocerlo como problema, es, bueno, ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? Porque es lo que uno siempre espera. Pasan gobiernos como los gobiernos de seguridad democrática que hablan del tema, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué haces? ¿Cierto? Y realmente hablar del tema, ponerlo en la agenda, no es agenciar. ¿Cierto? De ahí allá, señores politólogos saben que hay mucho. ¿Cierto? Porque un problema se puede perpetuar y es rentable perpetuarlo políticamente porque acumula votos, pero transformar y cambiarlo es difícil. Y yo creo que si estamos en un momento en el que alguien se quiere arriesgar su capital político para hacerlo, es el momento en que todos debemos aportar desde nuestras posiciones, nos interesa el tema o no, ¿cierto? Pero si alguien quiere arriesgar el tema político a nivel nacional e internacional para generar una transformación y una reflexión sobre cómo actuar, mi posición política es que hay que aportar en ese contexto. Finalmente, el tema de legalizar no quiere decir que haya disminución de atender legal, jurídico y culturalmente el problema con los narcotraficantes. O sea, legalizar es una cosa, la cadena de producción, legalizar el consumo es otra cosa, y atender a quienes no quieren estar en esta lógica con las medidas constitucionales en el marco del respeto a los derechos humanos y de las convenciones que hemos firmado como nación.
Y eso es muy importante tenerlo presente, ¿cierto? O sea, que se legalice no quiere decir que rosas para los narcotraficantes, no quiere decir que no haya que devolver la plata, no quiere decir que no tengan que resarcir a la sociedad colombiana. Y en todos los niveles, desde esos que están tomando whisky en Miami organizando negocios, hasta estos que en los campos de la nación, del país, o en los barrios más populares de Colombia, están haciendo la plata para que se retorne la inversión de los grandes inversores. Y ni hablar de los políticos que rentabilizan y sostienen un proyecto político económicamente a partir de esta circunstancia. Bueno, yo quiero dejar ahí para que lo vayamos hablando. Vane, si quieres, haz de moderadora, o lo que yo trato de hacer es también sentar y polemizar, pero esto no quiere decir que tenga una respuesta correcta, no quiere decir que la que ustedes provean no lo sean, ni tampoco quiere decir que la discusión se debe centrar en ir contra las posiciones ideológicas, políticas, de vida y de creencia y de fe de las demás personas. Es simplemente tratemos de sacarnos de esos mitos. Vale. Muchas gracias, Williams. Voy a empezar dándole la palabra a Eloy. Levantó la manita. Muy buenas noches, compañeros, amables tutores. Mi nombre es Eloy Mendoza. Soy nacido en el sur del departamento de Córdoba, municipio de Tierra Alta, municipio bastante estigmatizado, pero por decir así, por estar en esa zona, pues, del nudo del Paramillo, se presta mucho para la proliferación de cultivos ilícitos, cultivos que precisamente han proliferado, valga la redundancia, por ese abandono del Estado. Vemos como, inclusive, doy un testimonio, yo fui raspachín en un momento dado, tenía 14 años, 15 años, fui raspachín en esa zona del país, y era precisamente ese abandono del Estado que nos lleva de pronto, o lleva a la sociedad de pronto a ejercer esas actividades, más la presión de los grupos que, pues, un jornal en ese entonces valía, qué sé yo, 8.000 pesos, y ellos pagaban por arroba cogida cerca de 4.000 pesos. Yo de niño alcancé a cogerme 5 arrobas. Entonces, casi que triplicaba el valor del sustento, por decirlo así. Entonces, se ve en esa parte, se ve pues que genera cierto negocio, e inclusive para esa sociedad hay ciertas ganancias, pero a la vez hay una pérdida, porque cuando el campesino se dedica a ese tipo de actividades, se da cuenta uno de que ya no cultiva la yuca, ya no cultiva el plátano, ya no, pues estos cultivos tradicionales se van perdiendo también. Y hoy en día, hasta hace poco, estuve en mi pueblo y una libra de yuca en el casco urbano valía 1.500 pesos. O sea, todo eso es a raíz también del mismo narcotráfico. Para sembrar una hectárea de coca, los estudios dicen que se deben deforestar cerca de 4 hectáreas de bosque tropical. Entonces, todo eso va desmejorando. Primero, el nivel de vida. Segundo, la contaminación nos afecta a todos y vemos cómo nuestro país o estos países, como los que hablaba acá el tutor, cada día más se van desangrando y muriendo nuestra naturaleza. La contaminación es enorme. Muchas gracias. Posteriormente había levantado la mano, creo que Manuel Bejarano, y luego Víctor Ayala. Emanuel. No. Víctor,
Dale tú mientras Emanuel soluciona su dificultad. Vale, profe. Profe Williams, yo miro otra cosa que es que, digamos, el narcotráfico, digo yo que tuvo su auge, fue más por cuando se comenzó a ver cómo estas personas que ejercían esta labor tenían esos capitales y generaban, digamos, como esa envidia, ¿cierto? Eso hizo que muchas personas de estratos sociales bajos vieran que el narcotráfico era el medio más rápido para llegar no a una clase social alta, sino a una clase social donde lo que prima es lo que se muestra. Donde digamos, ver cómo, o sea, cuando se dio ese auge de que los narcotraficantes tenían a las mejores modelos, a las que más, sí, que las mejores propiedades eran las de los narcotraficantes, no los de los que lucharon para tener un trabajo, o sea, que trabajaron toda su vida para tener un capital. Entonces yo digo que eso fue lo que más hizo auge. De hecho, yo en los Estados Unidos se muestra mucho también eso, ¿cierto, profe? Entonces, yo digo que parte de lo que hizo que el narcotráfico y que las drogas tuvieran ese auge fue eso, de que un campesino, ahorita del kilo creo que lo están como en 4 millones de pesos, algo así aquí en Bogotá, y puesto en Miami cuesta $45,000. Entonces, pues eso es una cantidad inmensa y un narcotraficante, o sea, los grupos grandes no mandan 1 kilo ni 5 kilos, mandan 800, 1.000 kilos. Entonces, todas esas cosas es lo que ha hecho, es ese flujo de dinero fácil, lo que hizo que nosotros nos volviéramos, pues los que están dentro o los que tuvieron de esos negocios, yo gracias a Dios no tuve y no tendré porque los valores morales son otra cosa. Entonces yo digo que es más eso, que fue la moda y las ganas del dinero fácil, profe. Muchas gracias. Gracias, Víctor. No sé si Emanuel ya solucionó Ya, mi su profe, dificultad. ya. Listo. Buenas noches, muy respetuosamente a los tutores y a los compañeros. Muy amable por este espacio, muy interesante este tema. Es un tema que nunca pasará de moda y sobre todo en nuestro país y en el mundo entero. En este momento pues se debate mucho sobre el discurso del doctor Petro hace unos días. Para muchos fue el escándalo más grande, pues para otros no. Lo que pasa es que todos debemos tomar parte en este flagelo que es de las drogas. Y está bien colocado el nombre, drogas, porque nosotros nos debemos remitir para lo que sirve esto medicinalmente. Tal vez lo estamos viendo como consumo, que cada quien se automedica y dice, esto me da tranquilidad, esto me da ganas de no hacer nada, esto tal vez me emociona. Otros por la parte sexual los colocan más enérgicos, bueno, cantidad de cosas. Pero sí, como el profesor lo ha planteado, yo lo veo que es como una parte, ver el narcotráfico como humanizado, digámoslo así. Así como está la guerra, vamos a humanizar esa parte para que esto se ha convertido en un río de sangre, pues a nivel internacional y de todo, ya son muchos los muertos por allá, por acá. Las autoridades del mundo ya no tienen control sobre esto y también pues ellos, algunos forman parte de esta situación. Entonces yo digo que tal vez por la parte medicinal sería un auge, así como otros vienen de otros países, cogen nuestras hierbas medicinales, la producen pastillas, cápsulas y todo, le sacan a eso partido. Nosotros no, ahí estamos, es a la espera y desperdiciando esta oportunidad que tenemos de hacernos conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Doy las últimas 2 palabritas para que el profe Williams realice el cierre, que sería César Mercado y luego Gerardo, y ya tomaría la palabra el profe Williams. Profesor William y compañeras y compañeros y doctora Vanessa, cuando uno se pone a leer
de esta historia que usted está muy acertadamente desatanizando, creo que hay que recordar las páginas que escribe un autor colombiano que se llama Juan Carlos Flores, Los que sobran, donde demuestra que desde 1839 Lin Sexu, que era un alto funcionario del gobierno chino, del emperador chino, le envió una carta muy fuerte a la reina Victoria, donde le decía que la reina Victoria, que gobernó de 1819 a 1901, donde le decía que a vuestro país está a 60 o 70.000 kilómetros de China, y no obstante hay barcos bárbaros que se esfuerzan por venir aquí a comerciar con el propósito de hacer grandes ganancias. La riqueza de China es usada como ganancia por los bárbaros. Esa introducción es para decir que el gobierno chino y la reina Victoria jamás le contestó al gobierno del emperador chino de la época. Y lo que hicieron fue convertir el negocio del opio en algo de lo más rentable para el imperio británico y para la corona británica. Y hoy en día nosotros somos estigmatizados en el mundo entero porque, como lo escribía yo en el chat, somos los que producimos la coca. Pero nadie estigmatiza a las compañías multinacionales que son las grandes productoras de los precursores químicos con los que se procesa la cocaína. No he conocido la primera multinacional que diga, oigan, me echo la bendición por principios morales, yo no mando precursores químicos para Colombia. No voy a producir más eso porque eso es muy contaminante, ni tampoco los imperios como Estados Unidos o los imperios europeos han puesto el punto o el ojo en el dedal para decir no comercialicemos más porque perjudicamos a la humanidad. Y el otro problema que yo me atrevo a preguntarle a usted, porque usted es el experto, profe, es que lo que yo siempre he tenido entendido, que el gran malestar para los gringos sigue siendo el mismo de toda la vida, de hace 40 años, cuando ellos vinieron aquí y nos enseñaron a que el negocio de la marimba era el negocio con el que había que enriquecer y dañar, ¿no? De una manera tan invasiva y atroz a nuestros indios guajiros, porque ellos... Los cuerpos de paz. Exacto. Entonces allí fue cuando comenzaron a dañar esta sociedad y pues nos metieron en los negocios que tenemos, pero al final el gringo dice, a mí me interesa es la extradición, que no vamos a dejar de extraditar los tipos, porque a mí lo que me interesa es que el tipo venga acá, yo le doy una pena, pues una pena blanda, ¿sí? Lo que me interesa es que me diga dónde está la plata y cómo son las rutas. Eso es lo que me interesa. No más. No más. Ese es el fondo de todo el negocio, ¿sí? A los gringos no les interesa sino el dólar. Eso es lo único que les interesa. Y si usted me pregunta, a los británicos lo único que les interesa es su moneda. Nosotros Su euro. estamos siendo un país, como toda América Latina, que padece del extractivismo. Como me lo dijo un día un profesor, que siempre lo repito, el doctor Hugo Mauricio Valencia decía, César, los países que, entre comillas, no debían de llamarse todavía en vías de desarrollo, ¿en desarrollo de qué? Nosotros no tenemos ciencia, no tenemos tecnología. ¿Qué es lo que tenemos? Nada. ¿Dónde está la biotecnología? Los muchachos que estudian inclusive biotecnología les toca irse para Europa, les toca irse para Estados Unidos, porque aquí no hay, aquí se convertirían en reparadores de máquinas Siemens o de máquinas General Electric en las principales clínicas del país. Entonces, yo creo que lo que están planteando de legalizar la droga acabaría con estos ríos de sangre que mencionaba Emmanuel, que son interminables, porque es que del río de sangre de la coca se alimenta el traficante de armas. Yo despacho coca y usted me manda la mitad en dinero y el otro porcentaje me lo manda en armas. Y seguimos en el rollo del conflicto. Seguimos en el rollo del conflicto porque no hay interés político en acabarlo. No hay ningún interés en acabarlo.
¿Por qué? Porque es demasiado rentable. El día que este señor se ponga en serio y diga, legalizo la coca, ese día lo matan o ese día se nos viene el mundo encima y nos tiran la bomba atómica, porque no les interesa que nosotros bajemos los precios en el mercado, porque pierden muchísimos, incluidos altos mandos militares que el señor acaba de purgar y todavía uno sigue metiendo la mano y sigue putrefacto. Todavía no alcanzamos. Era solamente ese comentario. Así es, Gracias, César. César. El último comentario ya de Gerardo y toma la palabra el profe William. Profes, yo digo que de pronto, porque yo llegué tarde, de pronto falta el concepto de corrupción. Va muy ligado a las guerras del narcotráfico, ¿cierto? Y, por ejemplo, retomando como un poquito las palabras del compañero que habló, que me antecedió en la palabra, no sé con qué moral o con qué idiosincrasia juegan los partidos políticos de extrema derecha, tanto en Estados Unidos como en Colombia, ¿cierto? ¿Por qué se oponen tanto a que se legalice, a que se hagan unas guerras frontales, pero verdaderas contra el narcotráfico, ¿cierto? No sé, o sea, a mí eso me lleva como a cuestionarme y a decir, bueno, ellos verdaderamente sí están por acabar la guerra, o es que son partidos que se financian y cada día viven es de alimentar esa contradicción de acabar la guerra, pero de dientes para afuera y de dientes para adentro piensan en sus privilegios, ¿cierto? Yo me pongo a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, los republicanos, hagamos la guerra, persigamos, pero ellos nunca ponen un muerto. En Colombia, los partidos de ultraderecha, el Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, esos partidos no colocan un muerto, los colocan la gente del común, estrato 0, 1 y 2 y 3, pero son los que más alimentan la guerra. Por ejemplo, en estos últimos días con la propuesta de Gustavo Petro en la ONU diciendo que el mundo había perdido la guerra contra las drogas, ¿cierto? Entonces uno ve la reacción de Marco Rubio, senador republicano, del PSOE en España, del Centro Democrático en Colombia, pues como si fueran una cofradía contra lo que se les critica, ¿cierto? Vamos a acabar la guerra, ¿cierto? Pero ellos caen en ese dilema de decir, no, hay que criticar y hay que hacer. Yo digo que mientras haya corrupción, la guerra va a ser muy difícil combatirla, y mientras nosotros no tengamos una diferencia entre el pensar y la moral, nosotros los colombianos y los del sur, que somos los que vivimos esa guerra, no vamos a ser capaces de vivir en paz. Muchísimas gracias, que pasen una feliz noche. Sí, claro. Profe Williams. Las intervenciones del tema nos quedamos sin muchos temas que tocar. Corrupción, por ejemplo, la corrupción es quizás miremoslo de varias formas. La corrupción es una consecuencia de el narcotráfico, no solamente el narcotráfico, sino de cualquier actividad ilícita masiva. Pero también ha sido una de las barreras que ha hecho que no todos, que no estemos en estos momentos, no nos estemos cuidando de bombas, ni que tengamos riesgo de morir todos los que estamos acá. O sea, todos los de acá no tenemos un alto riesgo, o algunos sí más que otros. Por ejemplo, a veces yo me pongo mucho riesgo en entrevistas y así en trabajo de campo, pero la corrupción permite que la violencia no sea desmedida. De hecho, en los estudios ustedes miran que cuando disminuye la violencia en el mercado de drogas es porque se ha utilizado la tecnología de la corrupción. Hay dos tecnologías que median en los mercados de drogas. La de la violencia, que sirve para cumplir los pactos que en el mercado legal no se pueden cumplir y para captar las rentas criminales de un territorio, pero ella empieza a disminuir cuando el grupo organizado tiene el control suficiente para garantizar un flujo continuo de corrupción.
corromper a la mayor cantidad de la población. Lo que pasa es que acá las dos en estos momentos están como así, ¿cierto? En estos momentos llevamos mucho tiempo en esas. Lo que tenemos que lograr, si no somos capaces de acabar con el narcotráfico y si no se legalizan segmentos de población, es que esta disminuya, ¿no? Y ahí ayuda a la corrupción, o sea que haya dinero. Es otra forma de mirar. Pero para cerrar el tema, hay muchos temas. La guerra del opio, que no la tratamos acá, es un ejemplo de cómo las naciones también ven en los mercados ilegales o no legales o inmorales en algún tiempo que se les denominó mercados para financiarse. Inglaterra utilizó piratas, quitándole el oro a España, y utilizó la guerra del opio, ¿cierto? Que fue tremendamente inmoral. La guerra del opio causó 120 millones de adictos en China hace 2 siglos. O sea, es la mayor intoxicación que ha tenido toda la historia de la humanidad. Eso solamente China lo pudo acabar con las medidas tan fuertes cuando subió el Partido Comunista al poder y, mejor dicho, prohibió a ultranza el consumo, pero ellos les tocó tomar una medida radical para prohibir ese consumo que Inglaterra había obligado y que entró en guerra 2 veces con China para obligarles a comprar. Es terrible, las historias de drogas son terribles y la élite también, miren. Hay algo, si ustedes miran a Norbert Elias, que Norbert Elias deja muy claro, no hay nada que las clases sociales altas detesten más que el ascenso social rápido por vía económica. O sea, no hay nada que detesten más. Y ellos le declaran, y eso ha sido el motivo de guerras, de muchas guerras a lo largo de la humanidad. Eso ha pasado con las drogas. El ascenso social de clases que se han enriquecido producto de las drogas han generado unas guerras. La guerra contra el narcotráfico en los 90 fue eso. No fue una guerra que nuestros estados hayan dicho vamos a combatir, no. Fue una clase emergente que no fue aceptada por las élites de Medellín, Bogotá y Cali. Así de sencillo. ¿Cierto? Léanlo y podemos discutirlo más adelante, ¿vale? Yo creo que aquí el tema es que esto da como para conversación 2 en algún momento. No, No dale, alcanzamos sé que a ya tomar tienes tu todos los temas. compromiso, pero te agradezco mucho que nos acompañaras el día de hoy. Le agradezco también mucho a todas y todas las estudiantes que han participado. Les envío nuevamente la asistencia para las personas que no la han diligenciado y te agradezco mucho, profe Williams, por haber estado acá y a todos y todas las estudiantes. Les deseo además una feliz noche y en otro momento seguiremos con estas conversaciones y con esta temática tan interesante. Gracias, mi profe Williams, y un abracito. Gracias, doctora Vanessa, por su invitado y por